trabajar el tema de la precisión léxica, llamado también precisión semántica, precisión léxica o precisión semántica. Muy bien. A ver, jovencitos, a manera de introducción, tenemos aquí esta diapositiva, ¿no? A manera de introducción. Dice, la sobrina de Don Quijote está muy preocupada por él, tanto que no deja repetir el verbo decir. Puedes ayudarla y sustituir los verbos destacados por estos verbos. Entonces, aquí tenemos a la sobrina de Don Quijote, que por la emoción que tiene, repite siempre el mismo verbo, el verbo decir. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar estas palabras por los términos o expresiones que tenemos dentro de las figuras. Muy bien. La sobrina de Don Quijote dice lo siguiente. Don Quijote dice que es un caballero. Yo le he dicho que dónde está su caballo y su armadura, y me ha dicho que lo tiene todo preparado. Ha dicho a voz en grito que es un verdadero caballero andante. Muy bien. Entonces, como se está utilizando muchas veces el mismo verbo, es preferible, jóvenes, señoritas, cambiar este verbo, que es una palabra muy general, ¿no? Una palabra que es conocida como término baúl o término comodín. ¿Qué cosa es una palabra baúl o una palabra comodín? Es un término que va a tener sentido muy general y que va a poder dar a entender muchas situaciones, muchas circunstancias distintas. Entonces, es preferible, jóvenes, cambiar las palabras que son muy generales, ¿no? Las palabras baúl, las palabras comodín, por otros términos más precisos, ¿no? Para que el interlocutor nos entienda de una forma más nítida. Por ejemplo, acá, ayúdame a completar, o mejor dicho, ayúdame a cambiar estos verbos que están resaltados. Por ejemplo, Don Quijote dice que es un caballero. ¿Por qué palabra o expresión lo reemplazamos? Por ejemplo, Don Quijote asegura que es un caballero. Yo le he dicho que dónde está su caballo y su armadura. Entonces, aquí he dicho, tiene el sentido de he preguntado. Yo le he preguntado que dónde está su caballo y su armadura. Y me ha dicho, ¿no? Y me ha respondido que lo tiene todo preparado. Ha exclamado a voz en grito que es un verdadero caballero andante. Muy bien, nos damos cuenta en este ejemplo, jóvenes, de que el verbo decir es un término baúl, es un término muy general. Significa exclamar, asegurar, preguntar, responder. ¿Te das cuenta? Tiene varios sentidos, una palabra muy amplia. Entonces, para darle precisión a lo que estamos expresando, es mejor cambiar estas palabras muy generales por términos más precisos, más exactos. Justamente es la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a cambiar una palabra por otra más precisa, más adecuada, más idónea, de acuerdo al contexto.
Muy bien. A ver, continúa. Perfecto. A ver, jovencitos, señoritas. ¿A qué denominamos precisión léxica? ¿A qué llamamos precisión semántica? En un sentido amplio, podemos decir lo siguiente. Designamos así a la capacidad que tienen los hablantes para referirse con exactitud a los objetos y hechos de la realidad con el uso de las expresiones apropiadas. Es decir, la precisión léxica consistiría en emplear adecuadamente los términos para que lo que queramos transmitir se entienda nítidamente. El mensaje que queramos transmitir sea recibido sin ambigüedad o sin ningún tipo de interrupción. Muy bien. Ahora, jovencitos, cuando hablamos de precisión léxica o precisión semántica en razonamiento verbal, ya aplicado esta expresión en ejercicios propios del curso, decimos que la precisión léxica es el ejercicio verbal que va a consistir en reemplazar una palabra destacada dentro de un texto por un término más exacto, más adecuado, más idóneo dentro del contexto. Es decir, vamos a evitar, por ejemplo, las palabras baúles, ya hemos conocido uno, el verbo decir. Vamos a determinar cuál es la palabra que encaje mejor dentro de un contexto determinado. A veces, jóvenes, cuando nos expresamos, le damos un sentido diferente a una palabra. Utilizamos una palabra con un sentido que no tiene en el diccionario. Entonces, le estamos quitando precisión a lo que queremos transmitir. Tenemos que identificar entonces este término que lo estamos empleando inadecuadamente y lo debemos reemplazar por otro. Muy bien. A ver, jovencitos. En esta diapositiva tenemos dos ejemplos aquí en la parte inferior. Por ejemplo, si yo digo, ayer sufrí un severo accidente. Ayer sufrí un severo accidente. La palabra severo, ¿no? Si somos meticulosos, significa riguroso, áspero, duro en el trato o el castigo. Eso significa severo. Entonces, si somos rigurosos, nos damos cuenta que aquí no debe utilizarse el término severo, no es adecuado, ¿no? No es adecuado, no es correcto. Entonces, yo lo voy a reemplazar por otro término más preciso. ¿Tienes alguna idea? Ayúdame. ¿Por qué palabra lo podría reemplazar? Ayer sufrí un severo accidente. ¿Por qué palabra podría reemplazar el término severo? Ayer sufrí un severo accidente. ¿Por qué término lo reemplazo? Jovencito, señorita. ¿Por qué palabra reemplazo esta? Duro, me dice Mariluz. Duro también es un término, bueno, severo no es una palabra baúl, no es un término muy general, pero duro sí lo es. Otro término, Mariluz. ¿Qué quiere decir? Ayer sufrí un severo accidente. ¿Cómo se puede decir esto de una forma más precisa? Es facilito. O sea, nos quiere decir que su accidente no fue leve, sino fue, ¿cómo fue? Lo contrario de leve. A ver, ¿cuál será que te ayudo?
Aquí lo reemplazamos por el término grave. Ayer sufrí un grave accidente. Claro. Lo que te está diciendo el hablante es que sufrió un grave accidente, pero está utilizando un término impreciso para hacerlo. Muy bien. A ver acá. Hay gente que adolece de cultura. Hay gente que adolece de cultura. Uno lo escucha, ¿no? Cuando tú estás hablando con tu amigo o tu amiga, escuchas esto y entiendes lo que quiere decir. Pero si somos meticulosos, ¿no? Nos damos cuenta que adolece significa tiene o padece algún defecto, enfermedad o dolencia, ¿no? Entonces, no es apropiado utilizar este término en este contexto. Entonces, lo vamos a reemplazar la palabra adolece por otro más preciso. Hay gente que adolece de cultura. ¿Qué nos quiere decir? Que hay gente que no tiene cultura, ¿no? Entonces, en un término podríamos decir, hay gente que carece de cultura. Hay gente que carece de cultura. Muy bien, jóvenes. Como te das cuenta, estos términos habían sido empleados de forma incorrecta, no con el sentido que tiene en el diccionario. Entonces, para darle mayor precisión a las oraciones, las hemos cambiado estos términos mal empleados por términos más precisos, más idóneos de acuerdo al contexto. Perfecto. Ahora, jovencitos, existen algunos errores que van a cometer los hablantes y que van a impedir la precisión léxica o precisión semántica. A estos errores que se cometen se les llama barreras de comunicación, barreras de la comunicación. O sea, son errores que uno comete al hablar o al escribir, que va a entorpecer eh, el intercambio preciso de ideas, ¿no? La claridad del mensaje se va a perder. ¿Cuáles son estas barreras de la comunicación? Las más importantes son el desconocimiento semántico, la vaguedad léxica y el abuso de las palabras baúl, de las palabras generales. Muy bien, entonces vamos a ver estas barreras de la comunicación. Por ejemplo, tenemos el desconocimiento semántico. Nos referimos con ello a la utilización de expresiones en las cuales se desconoce su significado o sentido. Muy bien. Es ejemplo de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Utilizamos una palabra con un sentido que no es el adecuado. Le estamos dando un significado distinto a la palabra. Muy bien. Acá tenemos otros ejemplos. Vamos a corregir estas palabras que están siendo utilizadas con un sentido que no tiene. Muy bien. A veces, jóvenes, cuando nosotros hablamos y queremos mostrar que dominamos términos no tan usuales, podemos utilizar palabras en un sentido que no tienen. Utilizamos mal las palabras, porque le estamos dando un significado que no tienen realmente. Entonces, cuando hacemos eso, estamos incurriendo en este error, desconocimiento semántico. A ver, jovencitos. Por ejemplo, si decimos, estoy celoso porque vas a ir a Hawái la próxima semana. Estoy celoso porque vas a ir a Hawái la próxima semana. Aquí celoso no es adecuado emplearlo.
uno lo escucha y sabe lo que quiere decir la otra persona, pero si somos meticulosos, nos damos cuenta que celoso no debería estar ahí. Entonces vamos a reemplazar este término por uno más adecuado. Envidioso sería lo que quiso decir el hablante, ¿no? Estoy envidioso porque vas a ir a Hawái la próxima semana. Muy bien. Durante la conferencia no lográbamos entender al expositor por la falta de un traductor adecuado. Muy bien, aquí el término traductor tampoco es preciso. ¿Cómo se llama aquella persona que traduce a un expositor, en este caso, en otra lengua? ¿Cómo se le dice precisamente, jovencitos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se le dice a esta persona? Durante la conferencia no logramos entender al expositor por la falta de un traductor adecuado. ¿Cómo se le conoce a esta persona que tiene este trabajo? ¿Cómo se le dice? Locutor, me dice Mariluz. No, comienza con la I. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se le dice? A ver, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Se le dice intérprete. Durante la conferencia no logramos entender al expositor por la falta de un intérprete adecuado. Muy bien. Mientras más compartamos aquel enlace, mayores oportunidades tendremos en el sorteo. En el sorteo. ¿Cómo corregimos esta expresión? Lo corregimos de la siguiente manera. Mientras más compartamos aquel enlace, mayores oportunidades tendremos en el concurso. En el concurso. Muy bien. Lo veo siempre aislado y callado, con temor a participar. Él es muy antisocial. Claro. Acá lo que te está diciendo, o lo que nos quiere dar a entender esta persona, no es que sea antisocial, ¿no? No es que sea una persona que odia al resto, sino que es una persona, eh, a ver, no quiero darte la respuesta, que es una persona que no es extrovertida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos poner? Él es muy tímido, claro, él es muy tímido. Muy bien, él es muy tímido. Muy bien, Mariluz. Perfecto. La siguiente oración. Por mi religiosidad no has dejado de insultarme. Nunca pensé encontrar a un ser tan prejuicioso. Aquí la palabra prejuicioso no es adecuado. ¿Cómo se llama aquella persona que desprecia a otra, ya sea por su religión, ya sea por su raza, ¿no? Ya sea por su condición económica, etcétera? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Hay otro término más preciso. A esta persona, al hablante, la están despreciando por pertenecer a, por, por ser muy religiosa, ¿no? ¿Cómo se dice esto? A ver, esto se dice de la siguiente manera. Por mi religiosidad no has dejado de insultarme, nunca pensé encontrar a un ser tan discriminador.
está siendo discriminador. Prejuicioso no es un término exacto. Tener un prejuicio es tener un juicio, ¿no? Tener una opinión antes de conocer a un hecho, antes de conocer un hecho determinado. Muy bien, entonces aquí no sería adecuado, mejor es discriminador. Muy bien. Entonces, en los ejercicios de precisión léxica nos pueden dar un término empleado inadecuadamente, como los que están aquí, ¿no? Se ha utilizado un término inadecuadamente por el desconocimiento semántico de la persona, y lo que tenemos que hacer es cambiar esa palabra por otro más preciso, más exacto. Muy bien. Otra barrera de comunicación que debemos tener en cuenta, jovencitos, es la llamada vaguedad léxica. Vaguedad léxica. Conocemos así al empleo de terminología inexacta dentro de un texto o enunciado. Se presenta como lenguaje impreciso, es decir, carece de información suficiente para esclarecer ciertos conceptos. Jóvenes, vamos a incurrir en la vaguedad léxica cuando lo que decimos no tiene un sentido preciso o puede entenderse de muchas formas diferentes. Muy bien, esto nosotros podemos tener un lenguaje impreciso, un lenguaje menos cuidado cuando estamos pues con nuestros amigos o en nuestra familia, pero cuando estamos en un ambiente educativo como el colegio, ¿no? La universidad, o cuando estemos más adelante en un trabajo, ahí debemos cuidar un poco más nuestro lenguaje, nuestra manera de expresar. A ver, muchachos, por ejemplo, si una persona dice, ah, sí, qué película, ah, sí, qué película, o uno lo lee en un texto, ah, sí, qué película. Aquí hablamos de vaguedad léxica porque podemos interpretar de muchas maneras esta expresión. Ah, sí, qué película. ¿Qué quiere decirnos el interlocutor? Que fue una película agradable, que fue una película desagradable, que fue una película espectacular, que fue una película mediocre. No lo sabemos, ¿no? Porque lo que nos dice no nos da mayores luces. Es una expresión que encierra una imprecisión léxica, una vaguedad léxica. Otro ejemplo. Cuando alguien dice, la obra será concluida en los próximos días. Aquí también hay vaguedad, ¿no? Hay imprecisión. Porque, ¿a qué se refiere con los próximos días? ¿Se refiere a 2 días, a 3, a 4, a 20, a 9 días? No lo sabemos. Entonces, en lo que se está expresando, hay vaguedad, hay imprecisión. La vaguedad léxica, entonces, jóvenes, también impide que nuestro interlocutor nos entienda adecuadamente. La vaguedad léxica impide la precisión semántica o la precisión léxica. Muy bien. Ahora, jovencitos, las palabras baúl, el abuso de las palabras baúl. Ya sabemos, jovencitos, que las palabras baúl o las palabras comodín van a ser aquellos términos que van a tener un sentido muy general, un sentido muy amplio, y que es mejor cambiar estas palabras por otros términos más precisos, más adecuados o más exactos de acuerdo al contexto. Las palabras baúl pueden ser verbos, ¿no? Pueden ser adjetivos, pueden ser sustantivos. Entonces, si nosotros identificamos estas palabras, las debemos reemplazar
por otras más precisas, de acuerdo al contexto. Decimos entonces, los términos baúl, o también conocidos como comodín, son aquellos sustantivos, adjetivos o verbos que empleamos en diversidad de situaciones por la generalidad semántica que presentan, los cuales sustituyen a otros más adecuados. El abuso de estas palabras implica dejadez y pobreza de vocabulario. Muy bien, entonces, jovencitos, es preferible cambiar estas palabras muy generales por otros términos más precisos. Hemos visto que el verbo decir era un ejemplo de palabra baúl, ¿no? Porque quería darnos a entender muchos significados distintos, ¿no? Decir significaba preguntar, responder, exclamar, etc. Muy bien. A ver, algunos ejemplos. Fíjate aquí. Tenemos como palabras baúl el verbo hacer. El verbo hacer tiene muchos sentidos. Lo podemos utilizar con varios significados distintos. Entonces es mejor reemplazar este verbo por otro más preciso. Lo mismo sucede con el verbo poner. Es mejor cambiar este verbo por otro más preciso. Por ejemplo, mi hermano ha hecho un edificio de apartamentos en la playa. Ha hecho, ¿cómo lo corregimos? Mi hermano ha hecho un edificio, ¿cómo corregimos? Ha construido un edificio. Claro, muy bien. Ahí está. Ha construido un edificio de apartamentos en la playa. Rosa ha ganado un premio por hacer la música para el anuncio de TV. Hacer la música. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice cuando alguien crea una canción? ¿Cómo se dice eso? Rosa ha ganado un premio por... A ver, te ayudo. Ahí está, muy bien. Muy bien, Eric. Muy bien, Ángel. Por componer la música para el anuncio de la TV. Pon el cartel a la derecha. Pon el cartel a la derecha. Aquí son preguntas abiertas, entonces no puede haber solamente una respuesta válida, pueden haber más de una respuesta válida. Pon el cartel a la derecha. ¿Podríamos corregirlo de qué manera? Coloca, muy bien, el cartel a la derecha. Ponte en la silla. ¿Cómo corregimos esto? Ponte en la silla. Ponte en esa silla. Sube no. ¿Cómo sería? Siéntate simplemente, ¿no? Claro, siéntate en la silla. Muy bien, entonces algunos ejercicios de precisión léxica te van a dar así, ¿no? Te van a dar una oración con una palabra baúl. Y tú vas a cambiar esa palabra baúl o esta palabra muy general por otro término más preciso, de acuerdo al contexto. O te pueden dar también, como en el ejemplo que hemos visto anteriormente, una palabra que no ha sido utilizada adecuadamente, ¿no? Y entonces debemos cambiar esa palabra que no ha sido utilizada de un sentido preciso por otro más adecuado. Perfecto.
Las siguientes palabras, al emplearse en muchos contextos comunicativos, han perdido precisión léxica. Se refieren a las palabras baúl, ¿no? Cosa, algo, importante, tener, hacer, dar, malo, gustar, bonito, etcétera. Por otro lado, algunas expresiones pueden ser reemplazadas por otras más precisas y breves. Muy bien, por ejemplo, el término cosa. La palabra cosa es una palabra baúl, porque con este término podemos dar a entender muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, yo puedo decir, soñé una cosa espantosa. Al llegar a mi casa me encontré una cosa brillante. Tengo una cosa que confiarle a mis padres. Vi una cosa extraña en el cielo. El término cosa, fíjate, en todas estas oraciones que yo te he mencionado, tiene significados diferentes. Entonces es una palabra muy general, que es mejor reemplazar por otro, por otro término que sea más preciso. Por ejemplo, en vez de decir, tengo una cosa que confiarle a mis padres, podría decir, tengo un secreto que confiarle a mis padres, ¿no? El término secreto es mucho más preciso. Entonces, es preferible utilizar el término secreto. La precisión léxica, jóvenes, se puede presentar en ejercicios de razonamiento verbal como oraciones incompletas, ¿no? Vas a tener una oración a la cual le falta un término. Entonces tú tienes que escoger ese término entre las alternativas, el término más preciso. O se pueden presentar como, como ejercicios de sinónimos contextuales también, ¿no? Tienes una oración con una palabra destacada y tienes que escoger entre las alternativas el término que lo reemplace mejor. Muy bien, la precisión léxica también, jovencitos, como sabes, sirve de criterio para desarrollar ejercicios de oraciones incompletas, ¿no? Los criterios para resolver estos tipos de ejercicios son el sentido contextual, la coherencia interna y la precisión léxica o la precisión semántica. Entonces la precisión léxica te va a ayudar también para resolver otros temas en el curso de razonamiento verbal. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, jovencitos? Justamente con la palabra cosa. Tenemos aquí oraciones con esta palabra baúl. Entonces vamos a reemplazar este término general por otros términos más precisos. Fíjate qué cosas tan raras me han sucedido hoy. Cuando termines de cenar, lava las cosas, coloca cada cosa en su sitio. Tengo que hacer muchas cosas esta tarde. Tomó sus cosas y se fue. No te entrometas, no son tus cosas. Aquí el término cosa quiere darnos a entender muchas situaciones diferentes. Vamos a cambiar entonces esta palabra por otra más precisa. Podemos hacer algunos cambios gramaticales, ¿no? Si está en masculino, podemos cambiarlo a femenino. Si está en plural, podemos cambiarlo a singular, por ejemplo. A ver, las palabras con las que las vamos a reemplazar están aquí dentro del recuadro. ¿Qué cosas tan raras me han sucedido hoy? ¿Cuál sería el término? Eric me dice hechos. Muy bien. ¿Qué hechos tan raros me han sucedido hoy? Cuando termines de cenar, lava las cosas.
¿Cuál será? ¿Con cuál lo cambiamos? Cuando termines de cenar, lava la vajilla, ¿no? Claro, aquí sería en singular, porque la vajilla, la palabra vajilla es un colectivo, quiere decir conjunto de cubiertos, platos, ¿no? Entonces sería aquí en singular. Cuando termines de cenar, lava la vajilla. Coloca cada cosa en su sitio. Ojo, tienes que escoger los términos para que todas las oraciones queden bien. En algunos casos, una palabra podría encajar adecuadamente en dos lugares distintos, ¿no? Pero tenemos que elegir de tal manera que todas las oraciones se encajen bien. Objeto, me dice Eric. Coloca cada objeto en su sitio. Muy bien. Tengo que hacer muchas cosas esta tarde. ¿Cuál será aquí? Asuntos, me dice Mariluz. Asuntos puede ir, correcto, pero en este caso no lo vamos a escoger para que todas las oraciones encajen adecuadamente. Otro término, en vez de asuntos, ¿qué pondríamos? Gestiones, me dice Eric. Tengo que hacer muchas gestiones esta tarde. Muy bien. Tomó sus cosas y se fue. Tomó sus pertenencias y se fue. No te entrometas, no son tus cosas. Ahora, no te entrometas, no son tus asuntos. O no es tu asunto. Muy bien. A ver, jovencitos, como yo les decía, ¿no? Cuando tú estás en un ambiente informal, puedes no cuidar mucho tu forma de hablar, ¿no? No hay problema, pues estás en un ambiente informal, en confianza, con amigos, con tus familiares. Pero cuando estás en un ambiente académico o cuando estás en un trabajo, ahí sí tienes que cuidar mejor tu forma de expresar. Ahora, eh, si tú utilizas siempre las mismas palabras, como algunos términos baúl, significa que tu vocabulario es limitado, es decir, que no conoces muchas palabras. Y estando en un trabajo o en una institución educativa, eso sería un defecto. Entonces, lo adecuado es tener no solamente un vocabulario limitado, sino conocer, poder expresarnos de una forma más claridad, conocer un buen número de palabras. ¿Cuál es la forma para ampliar el vocabulario? ¿Cuál es la mejor forma de conocer términos nuevos? La mejor forma para ampliar nuestro vocabulario, jovencitos, no es memorizar palabras de un diccionario, ¿no? No. Es leer. Cuando tú lees, ¿no? Vas a encontrarte con palabras que desconoces, y el mismo contexto te va a ayudar a que tú puedas saber lo que significan estos términos. Entonces, si tú sabes que tu vocabulario no es muy amplio, para que empieces a conocer más palabras, te recomiendo que leas, ¿no? Libros de literatura pueden ser, ¿no? Novelas, cuentos, y de esa forma vas a ampliar tu léxico. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas.
El término feo también es una palabra eh, baúl o comodín. Entonces vamos a reemplazar este término por otro más preciso. Muy bien, por ejemplo, el pantalón arrugado se ve feo. Esa puerta tan ancha se ve fea con relación al resto del edificio. Tuviste un feo comportamiento. Las heridas le dejaron feo el rostro. El asunto se puso muy feo. Sería feo aprovecharme de ti. Muy bien, a ver. El pantalón arrugado se ve feo. ¿Cómo se ve? ¿Cuál sería? No, no es deforme, hay otro término. ¿Cuál sería? No, hay otro aquí. El término que estamos buscando significa arrugado, ¿no? También significa viejo, gastado. ¿Cuál es este término? A ver, te ayudo. El pantalón arrugado se ve ajado. Ajado significa arrugado o gastado, maltratado. Continuamos. Esa puerta tan ancha se ve fea con relación al resto del edificio. Esa puerta tan ancha se ve fea con relación al resto del edificio. Se ve desproporcionada, desproporcionada en este caso. Muy bien. Tuviste un feo comportamiento. ¿Cuál será aquí? Despreciable lo vamos a poner en otra oración. ¿Cuál sería otra palabra que encaja con esta oración? Tuviste un tosco comportamiento. Muy bien. Las heridas le dejaron feo el rostro. Las heridas le dejaron, ¿cuál será? Deforme el rostro. El asunto se puso muy feo, muy complicado. Sería feo aprovecharme de ti. Sería despreciable aprovecharme de ti. Perfecto. Otra palabra, baúl, comodín o muy general es la expresión malo, mala, mal. Entonces vamos a reemplazar estas palabras por otras más precisas. En la discusión pasé un rato muy malo. ¿Cuál será la respuesta? En la discusión pasé un rato muy desagradable. ¿Sabes el mal que te hace el alcohol? Se refieren a la bebida alcohólica, ¿no? No al alcohol que nos echamos para protegernos del COVID. ¿Sabes el mal que te hace la bebida alcohólica? Daño. ¿Sabes el daño que te hace el alcohol? Muy bien.
Me siento mal por llegar tan tarde. Me siento apenado por llegar tan tarde. El auto sufrió un mal mecánico. El auto sufrió un desperfecto mecánico. Las carreteras siguen mal. Las carreteras siguen mal. Las carreteras siguen intransitables. ¿Dónde escuchaste esa mala palabra? ¿Dónde escuchaste esa vulgar palabra? Ahí está. Muy bien. A ver, continúa. A ver aquí. La palabra bonito o bonita también es una palabra baúl, ¿no? Entonces vamos a reemplazarla por otro término más preciso, más adecuado. La parada militar fue muy bonita. La parada militar fue muy bonita. Generosa, elegante, agradable, fina, vistosa, atractiva. Se refiere a que la parada militar eh, fue muy llamativa a la vista, ¿no? Por los colores de los uniformes, ¿no? Vistosa, me dice Cristi. Muy bien. Fue un bonito gesto ayudarnos. Fue un bonito gesto ayudarnos. Fue un bonito gesto ayudarnos. Generoso, me dice. Fue un generoso gesto ayudarnos. ¡Qué bonita joya! ¡Qué fina joya! ¿Dónde compró ese bonito terno? Ese elegante terno. Muy bien. Tienes un bonito carácter. Tienes un agradable carácter. Esa señorita es muy bonita. Esa señorita es muy atractiva. Muy bien. A ver, jóvenes, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Dice lo siguiente. Escriba 4 oraciones con la palabra buena, haciendo pequeñas modificaciones en la forma, pero dándole el sentido solicitado en cada caso. La palabra buena es una palabra baúl, una palabra general. Puede utilizarse en el sentido de benévola, en el sentido de beneficiosa, en el sentido de divertida, en el sentido de considerable, etcétera, ¿no? Una palabra que tiene varios sentidos. Entonces, es mejor emplear otro término que este de aquí. Ahora, pero aquí lo que tenemos que hacer según la indicación es utilizar la misma palabra buena, pero en un caso con el sentido de benévola, en otro caso con el sentido de beneficiosa, en otro caso con el sentido de divertida y en el otro caso con el sentido de considerable. Josefina ha sido buena con el prójimo, me dice Cristina. En el primer caso, Josefina ha sido benévola con el prójimo. ¿Está bien? Muy bien.
Está muy bien. Otro ejemplo. Muchas buenas almas nos ayudan a reconstruir el pueblo. Muchas benévolas almas nos ayudan a reconstruir el pueblo. Buenas en el sentido de benévola. En beneficiosa, buena o bueno, ¿no? Que signifique beneficioso o beneficioso. Por ejemplo, podemos decir, la repartición fue buena para todos. La repartición fue beneficiosa para todos. Ahí está. Perfecto. Divertida. Buena como con el sentido de divertida. Ella es muy buena en la fiesta, me dice. Ella es muy buena en la fiesta. Y está bien, ella es muy buena en la fiesta. O la fiesta estuvo muy buena, ¿no? Claro. Si decimos la fiesta estuvo muy buena, no estamos diciendo que la fiesta fue muy benévola, ¿no? Sino que la fiesta fue muy divertida. A ver, otro ejemplo. Fue tan buena la broma que nadie dejó de reírse. Fue tan buena la broma, fue tan divertida la broma que nadie dejó de reírse. Muy bien, buena en el sentido de divertida. Considerable, considerable jovencitos. Por ejemplo, le dieron una buena parte de las ganancias del negocio. Le dieron una buena parte de las ganancias del negocio. Le dieron una considerable parte de las ganancias del negocio. Ahí está, muy bien, muchachos. A ver, continuamos. A ver, aquí tenemos la palabra estación, ¿ya? De la A la D son sus acepciones, acepciones de la palabra estación. Y aquí en la parte de abajo tenemos oraciones con el término estación, pero con sentidos distintos, con acepciones distintas. Entonces lo que vamos a hacer es vincular las oraciones con sus acepciones correspondientes. ¿Correcto? En primer lugar, ¿qué significa estación? Si nosotros buscamos estación en el diccionario, vamos a tener las siguientes acepciones. A, cada una de las 4 partes o tiempos en que se divide el año. O sea, verano, invierno, primavera, otoño. B, en los ferrocarriles y líneas de autobuses o del metropolitano, sitio donde habitualmente hacen parada los vehículos. La estación es el lugar donde hacen parada los vehículos, claro. ¿Qué más significa estación? Visita que se hace por devoción a las iglesias o altares, deteniéndose a orar delante del Santísimo Sacramento, principalmente en los días jueves y viernes santo, ¿no? El recorrido que se hace a las iglesias en preferentemente jueves y viernes santo se le llama estación. ¿Qué más es estación? En biología, sitio o localidad de condiciones apropiadas para que viva una especie animal o vegetal. Muy bien, entonces vamos a vincular las oraciones de abajo con la acepción correspondiente. Vamos a poner entre paréntesis a qué acepción hace referencia la palabra estación en ese contexto. Durante el Viernes Santo se hace la visita a las 7 estaciones. ¿A qué acepción hace referencia? Ponlo ahí en el chat. La A, la B, la C o la D.
La C, claro. Muy bien. Si no tomas un taxi a la estación, te dejará el tren. ¿Cuál es aquí la letra que debemos poner? La B, me dice Mariluz. Muy bien, la B es la respuesta. La sabana africana es una estación perfecta para que viva el lobo del desierto. La sabana africana es una estación perfecta para que viva el lobo del desierto. La D. En esa estación vamos a la playa, comemos helados y nos quejamos de la falta de aire acondicionado. O sea, en el verano se refiere, ¿no? ¿Cuál será aquí la respuesta? La A. Cada uno de los de las cuatro partes o tiempos que se divide el año. Muy bien, jovencitos. Ahora voy a compartirte el otro material, ¿ya? Para desarrollar los ejercicios. Voy a dejar de compartirte este y voy a compartirte el otro material. Dame unos segundos. Muy bien, ahí está. Precisión léxica. A ver, me vas a ayudar. En ese verano hubo un terrible huracán en todo el litoral. Tenemos una palabra baúl, ¿no? Hubo, un verbo baúl. En ese verano hubo un terrible huracán en todo el litoral. ¿Cuál será lo más adecuado? Apareció, sucedió. ¿Cuál sería lo más adecuado? Sucedió. Muy bien, claro. En ese verano sucedió un terrible huracán. B de barco. La gente tiene la sensación de que los políticos son muy hábiles para lanzar frases bonitas ante el destape de casos de corrupción. No, a ver, aquí el término que se debe resaltar es bonitas, bonitas. La gente tiene la sensación de que los políticos son muy hábiles para lanzar frases bonitas. Bonitas es la que vamos a reemplazar. Ante el destape de casos de corrupción. Frases amenazantes, peyorativas, agresivas, retóricas, llamativas. ¿Cuál será? La E, me dice Mariluz. O sea, significa que son frases adornadas, ¿no? Que suenan bonito. ¿Cuál sería?
No nos olvidemos de la precisión. Justamente estos ejercicios requieren precisión. Vamos a resaltar. ¿Cuál será? No es llamativas. Hay otro término más preciso, jovencitos. Frases retóricas. La gente tiene la sensación de que los políticos son muy hábiles para lanzar frases retóricas ante el destape de casos de corrupción. O sea, son frases adornadas, ¿no? O sea, que no tienen ningún contenido, solamente es para salir del momento. Retórica sería más apropiado que llamativas. Retóricas. La 3. Debido a la rabia que sentía, la mujer dijo palabras vulgares. Debido a la rabia que decía, la mujer dijo, propaló, vociferó, exhortó, conminó, chilló. Dijo, un término baúl que vamos a reemplazar. ¿Cuál será? En la 3, jovencitos. Vociferó, me dicen. Claro, vociferó palabras vulgares. Vociferar es levantar la voz, gritar, ¿no? Sería lo más preciso dentro del contexto. Muy bien, vociferó palabras vulgares. La B de barco, B de barco. Exhortó es dar un consejo, ¿no? Exhortó palabras vulgares no tendría sentido. La siguiente. Las ojeras suelen ser cosa de cansancio. Acá tenemos una palabra baúl. Exhortó es dar un consejo, ¿no? Dar un sermón o un pedido en buenos términos. Las ojeras suelen ser cosa de cansancio. Suelen ser signo de cansancio. Muy bien. A de avión. A de avión. Perfecto. Perfecto, jovencitos. Los primeros ejercicios vemos palabras baúles, ¿no? En tu partido político hay muchos conocidos míos de la infancia. En tu partido político hay muchos conocidos míos de la infancia. Están, participan, militan, confluyen, congregan. Congregan es reúnen. No, no sería. En tu partido político congregan muchos conocidos míos. Tendría que ser se congregan en todo caso, ¿no? La C, me dice Eric. En tu partido político militan muchos conocidos míos de la infancia. Muy bien, la C es la respuesta. O sea que estas personas pertenecen al partido político, militan en ella. La C es la respuesta. Muy bien. El mercado central y el barrio chino tendrán el brillo de antaño como parte del proyecto Lima Capital Gastronómica. El mercado
central y el barrio chino tendrán el brillo de antaño. ¿Cuál será aquí la respuesta? Tendrán el brillo de antaño, el brillo de antes. ¿Cuál será la respuesta? La E. No, no es la E. Hay otro término más preciso. La B me dice Mariluz. Claro, el mercado central y el barrio chino recobrarán el brillo de antaño, volverán a tener el brillo de antaño. La B es la respuesta. B de barco, recobrarán. Muy bien. En la número 7. Tanto para los conductores como para los peatones, las señales de tránsito son arbitrarias, precisas, convencionales, impuestas, especiales, esenciales. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Esenciales. No, no es esencial. Esencial es importante, ¿no? Arbitrario, jóvenes, si lo buscamos en el diccionario, significa injusto, ¿no? Eso significa. Tanto para los conductores como para los peatones, las señales de tránsito son arbitrarias. ¿Cuál sería entonces la respuesta? No, no es, allá, no es la D, ahí está, no es especiales, sino impuestas. Entre las alternativas, la que encaja mejor es la C, impuestas. Muy bien, muy bien. En la siguiente, en la 8, aquí está. El presidente dijo a los seleccionados a entregar la vida por la camiseta y no dejarse llevar por la patilla, por el descaro. El presidente platicó, manifestó, arengó, proclamó, predicó. Ahí está, me preguntan por el anterior. Se refiere a que son injustas para ellos, para los peatones, para los conductores. Es decir, ellos cumplen estas señales de tránsito solamente por obligación, porque le han sido impuestas, no porque sean justas, ¿no? Tanto para los conductores como para los peatones, las señales de tránsito son impuestas, por eso, ¿no? Por obligación la cumplen. Por eso sería la respuesta. Muy bien, jovencitos. Aquí en la 8, ¿cuál sería? ¿Cómo se dice cuando una persona motiva, ¿no?, a un grupo de, de seguidores, digamos? ¿Cómo se le dice? Arengó, me dice. Arengó. El presidente arengó a los seleccionados a entregar la vida. 8 la C. 8 la C. Perfecto. En la número 9.
El municipio provincial va a poner aquí un monumento a Miguel Grau. Va a poner aquí, poner una palabra baúl, va a poner aquí un monumento a Miguel Grau. ¿Cómo se dice eso? Hay otra palabra más precisa que construir, ya que estamos hablando de un monumento. ¿Cómo lo diría? No, levantar es mucho más general todavía. No, colocar tampoco. ¿Cómo se dice esto? Se dice erigir. El municipio, claro, el municipio provincial va a erigir aquí un monumento a Miguel Grau. Va a construir un monumento a Miguel Grau. Muy bien, la D es la respuesta. Elegimos a construir, por ejemplo, o sea, preferimos erigir a construir porque construir es mucho más general, lo podemos utilizar en varios contextos distintos. Erigir es más preciso, se refiere a monumentos. La D es la respuesta. Aquí, en la número 10. A ver, los ideales que han iluminado mi camino y una y otra vez me ánimo han sido la bondad, la belleza y la verdad. Los ideales que han iluminado mi camino. ¿Cuál será? ¿Cuál será aquí la respuesta? Eric me dice la A. Los ideales que han guiado mi camino una y otra vez me han dado valor para enfrentarme a la vida con ánimo, han sido la bondad, la belleza y la verdad. Perfecto. La A es la respuesta. Muy bien, Eric. Muy bien, Mariluz. En la 11. El tema ambiental es un accesorio, pese a los recientes conflictos a la minería como protagonista. Es un asunto no importante. Cristín me dice prioritario. ¿Concuerdan con su compañera? El tema ambiental es un asunto no prioritario para los empresarios. O sea, no es lo más importante, no, no es lo principal. La C es la respuesta. Correcto. La C es la respuesta. En la 12. La terrible noticia la dejó absolutamente abrumada, pues los lazos que la unían con las víctimas del atentado eran cercanos. Solo se repuso de su congoja algunos días más tarde. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, jovencitos?
12A. Muy bien, la 12 es la terrible noticia la dejó absolutamente consternada, pues los lazos que la unían con las víctimas del atentado eran estrechos. Solo se repuso de su congoja algunos días más tarde. La A es la respuesta. Continuamos. El gato está correteando a los pájaros que beben en la fuente. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Mariluz me dice la B, B de barco. ¿Será la respuesta? El gato está correteando. Muy bien, Mariluz. El gato está persiguiendo a los pájaros que beben en la fuente. Muy bien. En la 14. Desde esa colina se percibe todo este hermoso valle. ¿Cuál será aquí? O sea, el hablante está apreciando la belleza del valle, ¿no? Está entonces contemplando el valle. Entonces aquí la respuesta es la D. Desde esa colina se contempla todo ese hermoso valle. Ahí está. Perfecto. Muy bien. En la 15. La cosa es una idea particular que parte de un concepto puntual. En otras palabras, es una proposición que expone con claridad y exactitud dicha idea. La cosa, dice. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, me dice Cristín. ¿Concuerdan con su compañera? ¿Están de acuerdo con su compañera Cristín? Aquí la 15 es la C. La definición es una idea particular que parte de un concepto específico. En otras palabras, es una proposición que expone con claridad y exactitud dicha idea. Perfecto. En la 16. El nuevo presidente cuenta con muchos incondicionales. Incondicionales. ¿Cuál será la respuesta?
¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? El nuevo presidente cuenta con muchos incondicionales, es decir, con muchos, aquí la respuesta es la A, con muchos seguidores, con muchos seguidores. A de avión. Muy bien. Jovencitos, en la 17 y la 18 es antonimia contextual, ¿ya? Antonimia contextual. El antónimo del término resaltado según el contexto. Antonimia contextual. Antes de ir a la fiesta, María se encontraba desarreglada. ¿Cuál es el antónimo contextual más apropiado de desarreglar? ¿Cuál será? Está entre acicalada y ataviada. ¿Cuál es más precisa? Desarreglada, o sea, no estaba ni maquillada, tal vez no estaba peinada ni vestida para la fiesta, ¿no? Entonces, el antónimo tiene que significar que está peinada, maquillada y con la ropa adecuada. Y esto encaja mejor con la C, acicalada. Ataviada significa arreglarse también, pero más se refiere al atuendo, estar bien vestida, pero no tanto al maquillaje como al peinado. En cambio, acicalada sí incluye esto. Entonces, la C sería mejor. C de casa. Muy bien. La 18 también es antonimia contextual. Antonimia contextual. Cuando era estudiante de la universidad, llevaba una vida desenfrenada. ¿Cuál será el antónimo de desenfrenada? Impúdica, roñosa, inquieta, recatada u holgada. Desenfrenado literalmente significa sin frenos, ¿no? Desenfrenado también significa a una vida con excesos, llenos de vicios, ¿no? Entonces el antónimo aquí más preciso es recatar. Cuando era estudiante de la universidad llevaba una vida recatada. Muy bien. Ahora continuamos con precisión léxica. Precisión léxica. Reemplace la palabra subrayada en la oración. La taberna es un lugar placentero y cálido. Cómodo, agradable, amistoso, caluroso, vulgar. Se refiere a la taberna, al bar, a la cantina, ¿no? Era un lugar placentero y cálido. Era un lugar agradable, claro, agradable. Muy bien, perfecto. En la 20. En la 20, jovencitos, dice lo siguiente. Con nuestros mínimos ingresos, nosotros los trabajadores logramos pagar los sueldos de los altos funcionarios. Logramos pagar los sueldos de los altos funcionarios. Logramos cubrir, costear, solventar, solucionar o cobrar. ¿Cuál será aquí la respuesta?
¿Cuál será la respuesta? Cubrir es una palabra muy general, tiene muchas acepciones, ¿no? Sería una palabra baúl, no, no es el más adecuado, hay otro más preciso. Aquí está, ¿cuál sería? Entre la B y la C, ¿cuál sería de estas dos? Por una cuestión de precisión. Aquí lo más preciso, jovencitos, es la B, costear. Costear los sueldos de los altos funcionarios. O sea, los trabajadores dan el dinero para los sueldos de los altos funcionarios. B de barco. B de barco. Costear es mucho más preciso que solventar. Solventar es arreglar eh, una situación desfavorable, puede ser económica también, pero costear se refiere precisamente a lo económico. Entonces, por eso la vamos a preferir. Por precisión. En la siguiente. Yo sé que me quieres, pero de vez en cuando no caería mal un poco de demostración. El significado contextual de la palabra subrayada es. ¿Cuál es? ¿Qué significa demostración en este contexto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, muchachitos? Eric me dice la E de nano. Yo sé que me quieres, pero de vez en cuando no caería mal un poco de demostración. ¿Qué es demostración? Manifestación exterior de intenciones o sentimientos. Muy bien. En la 22. En el escándalo de la irregular concesión de las obras, el acusado dice que recibía dinero en su cuenta dependiendo de a quién se debía aceitar. ¿Qué cosa es aceitar en ese contexto? ¿Cuál será la respuesta? O sea que le iban a dar una coima, ¿no? En el escándalo de la irregular concesión de las obras, el acusado dice que recibía dinero en su cuenta dependiendo de a quién había que aceitar, o sea, sobornar. Claro, sobornar. Correcto. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Los conceptos correctos son, tenemos palabras destacadas y esas palabras aquí de 1 al 8 tenemos definiciones, tenemos que identificar las definiciones según el contexto de estas palabras y marcar la clave adecuada. A ver, vamos a acomodar esto para que encaje todo. No va a entrar. Ahí está. A ver, dice, ríos, corriente de agua que fluye por un lecho, desde un lugar elevado a otro más bajo.
La gran mayoría de los ríos desaguan en el mar o en un lago, aunque algunos desaparecen debido a que sus aguas se filtran en la tierra o se evaporan en la atmósfera. Los conceptos de las palabras subrayadas son en ese orden, ¿no? Primero lecho, luego mar y luego lago. Y luego marcamos la alternativa a la que corresponde. Marcamos la alternativa de los significados de estas palabras destacadas. Eric me dice la E. La E será la respuesta. Cristín también me dice la E. Muy bien, la E es la respuesta. Lecho es canal natural por el que circulan las aguas de un río. Mar es masa de agua salada que cubre gran parte de la superficie terrestre. Y lago, gran masa de agua, normalmente dulce, depositada en depresiones del terreno. Muy bien. Perfecto. En la 24. Los trabajadores sufragamos los gastos de los congresistas. Es parecido al que ya hemos visto, ¿no? Votamos, ayudamos, pagamos, favorecemos, auxiliamos. La C. Los trabajadores pagamos los gastos de los congresistas. En la siguiente. La cuestión por la despenalización del consumo de drogas la reavivó ahora el escritor y periodista Jaime Bailey, quien se mostró a favor de dicha medida. La cuestión por la despenalización del consumo de drogas. ¿La qué cosa? ¿Cuál será aquí la respuesta? Podría ser el debate, ¿no? El debate por la despenalización del consumo de drogas la reavivó ahora el escritor y periodista Jaime Bailey. Sinónimo de debate. ¿Cuál será? A ver, jovencitos, aquí la respuesta es la B. Muy bien, Cristín. La polémica por la despenalización del consumo de drogas. Barco, B de barco. En la 26.
Nunca se ha visto a un hombre que soporte serenamente tanto insulto en un solo día. Serenamente. No, no es la injuriosamente, ¿no? Viene de injuria. Injuria es agravio verbal. No, sería opuesto a serenamente. No podría ser. O sea, soportó con tranquilidad, con calma, ¿no? Aquí hay otro término, aparte de insensiblemente. Ahí está, muy bien, Eric. Estoicamente. Estoico es aquella persona que pasa por muchas dificultades, por muchos problemas, de una forma tranquila, de una forma calmada, ¿no? Recibe el golpe con tranquilidad. Claro, estoicamente, dedo. Perfecto. Continuamos. La tormenta nos cogió en la cordillera. La tormenta nos cogió en la cordillera. Nos sorprendió, nos atacó, nos disipó, nos abatió, nos maravilló. Claro, nos sorprendió en la cordillera. Así es, muy bien. Sobre ese nuevo proyecto hay que tomar los pros y los contras. Sobre ese nuevo proyecto hay que, ¿cuál sería aquí? Considerar los pros y los contras. Muy bien. Hay que considerar los pros y los contras. 29 jovencitos. Sobre el agua de la piscina habían objetos bastante repugnantes. ¿Cuál será aquí? Habían objetos bastante repugnantes. No, no es la B. ¿Cuál será aquí la respuesta? La clave es que estaban sobre el agua, ¿no? Sobre el agua de la piscina. ¿Cuál será la respuesta? Sobre el agua de la piscina flotaban objetos bastante repugnantes. De dedo, de dedo. Dedito, dedito. A ver, continuamos. La opacidad de la luna contribuía a hacer más dura la oscuridad. O sea, la opacidad de la luna contribuía a hacer más intensa la oscuridad, ¿no?
pero no hay intensa aquí. Entonces, ¿cuál es la otra palabra sinónima de intensa? No, fuerte no. Más fuerte la oscuridad. No, no se puede utilizar esa palabra con el sustantivo oscuridad. Más fuerte la oscuridad. No podría ser. No, no es la C tampoco. Opaco más bien no es una oscuridad muy profunda, ¿no? Sino más bien más suave. Entonces, la opacidad de la luna contribuye a ser más opaca la oscuridad. No. Y habría también redundancia, opacidad opaca. No podría ser. No, jovencitos. Aquí no damos la clave porque no sabemos una acepción de esta palabra. Aquí la respuesta es la B, onda. Onda significa también intensa. La opacidad de la luna contribuía a hacer más honda la oscuridad, más intensa la oscuridad, más profunda la oscuridad. B de barco, B de barco. Muy bien. A ver, continuamos. La 31. El accidente que sufrió en ese viaje cortó su carrera. ¿Cuál será aquí la respuesta? Truncó su carrera. Muy bien, truncó su carrera. Una más para terminar el día de hoy. El investigador investigó la causa que originó esa enfermedad endémica. Investigador investigó. Hay redundancia aquí, ¿no? ¿Cuál será? En la 32. Acá se refiere a que encontró la causa que originó esa enfermedad endémica, ¿no? Sería muy bien, Eric, la A. El investigador desentrañó la causa que originó esa enfermedad endémica. Muy bien, muchachos, el día de hoy hemos desarrollado el tema de la precisión léxica. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, señoritas, jóvenes.